El licenciado Ángel Tipantuña en esta mañana está con nosotros. Muy buenos días y bienvenido, Ángel. Muchísimas gracias una vez más por el espacio que usted nos brinda y agradecerles a todo su equipo, a este importante medio de comunicación, así también expresar ese saludo cordial y cariñoso a toda la población de Cotopaxi, particularmente a mis compañeros y compañeras de la Revolución Ciudadana, a sus dirigentes aquí en Cotopaxi. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Ángel, por asistir a estos conversatorios y permitirnos conocer más detalles sobre un plan de trabajo que obviamente usted lo ha presentado en el Consejo Nacional Electoral, pero que sin duda merece ser analizado y desmenuzado con nuestra comunidad para ofrecer una visión práctica de las cosas y más que nada las posibles soluciones que encontraremos. Ángel, en estos momentos el tema de la protección de la naturaleza, el tema del volcán Cotopaxi nos ha permitido mirar con otros ojos, tal vez otras ópticas, lo que está sucediendo en nuestra provincia. Y nos encontramos con escenarios desoladores. Cada día hay menos agua y esto es a nivel internacional, a nivel mundial. En ocasiones creemos que todos los problemas que tenemos en la provincia son de un par de años o de un par de meses atrás, pero en realidad estamos viviendo las consecuencias de años de excesos. Pero para todo debe haber una solución y para todo debe haber un tiempo especial. En este sentido, Ángel, le voy a plantear un tema que creo yo que es fundamental y es el eje central de la prevención de riesgos, el asunto del fomento productivo y sobre todo el cuidado de lo que nuestras generaciones a futuro necesitarán para seguir viviendo. Y me refiero al agua. En Cotopaxi la realidad del agua es lacerante y es muy complicada. Desde una posible administración en la prefectura provincial, ¿cuál cree usted que deben ser las primeras y principales acciones que deben tenerse en cuenta e implementarse con respecto al tema del agua en la provincia? Bueno, una vez más agradecerle. Sí, en realidad yo voy a hacer un resumen al resumen, digamos, porque el tiempo es muy corto, que digamos, para poder desarrollar de mejor manera, para ampliar este tema del plan de trabajo. Para hacer un plan de trabajo, primero, como nosotros ya estuvimos articulados con un buen grupo de profesionales técnicos que ahora mismo van y vamos de candidatos en la lista 5, tanto a la prefectura, viceprefectura, alcaldías, concejalías urbanas y rurales y también a las juntas parroquiales. Entonces, como somos un grupo de profesionales técnicos, dirigentes, líderes, también acompañado por las personas que tienen mucha experiencia en este caso, como conocemos nosotros como líderes históricos. En ese contexto, hemos hecho una serie de reuniones, una serie de análisis, de revisión de documentación en Cotopaxi para poder plantear un plan de trabajo, porque no se podría coger y plantear o escribir por escribir, ofrecer por ofrecer. Entonces, en ese escenario habrá que analizar el contexto nacional en el que vive el país y el contexto de carácter provincial. En ese marco, por ejemplo, para elaborar un plan de trabajo, primero hemos tenido que analizar cuál es el contexto nacional que ahora vive el Ecuador y en resumen, en conclusión, llegamos que el Ecuador llega, o sea, estamos viviendo en una trágica situación, vivimos en una tragedia nacional de tanta inseguridad, la migración a otros países mismos, ahora cuántas personas están regresando en cadáveres y cuántas personas, miles de personas que han sido detenidos en la frontera en México, por ejemplo. Entonces, no hay educación, no hay salud, es decir, está destruido el país en contexto nacional. En el contexto provincial habría que evaluar la gestión de casi un cuarto de siglo de la administración de la prefectura aquí en Cotopaxi. Y en ese marco, por ejemplo, unos estudios hechos por Observatorio Latinoamericano y la Flaxo el año pasado determina que después de 22 años de gestión de la prefectura, Cotopaxi está quedando en el puesto número 23 de 24 provincias en el mayor empobrecimiento aquí en Cotopaxi. Cotopaxi, de cada 5 personas, 3 no tendríamos acceso, no tendríamos oportunidad para alimentación nutritiva, con lo que la desnutrición cada vez se agudiza, las enfermedades cada vez se agudiza, pero cuando vamos a centros de salud, hospitales, encontramos hospitales sin médicos, sin medicina, sin equipos, o sea, es realmente una trágica situación. Entonces, en ese contexto, siento que 20 años, o sea, más de 20 años nos están dejando en la profunda desigualdad aquí en Cotopaxi, mientras un pequeño grupo de vivos habrían enriquecido, habrían convertido en millonarios que tienen condiciones de mandarle a su familiar a que se dé la vuelta al mundo a costilla de la población de quienes apoyaron en su debido momento con su voto, pero la gran mayoría de la población nos encontramos en completo desabandono. En ese marco hemos hecho este plan de trabajo presentado en el Consejo Electoral, está que no hemos tenido ninguna observación, es decir, está bien planteado. En ese marco nosotros planteamos 5 grandes ejes para resolver este problema de más de 20 años de abandono y que la provincia de Cotopaxi debe ser transformada en su totalidad. Nosotros planteamos primero el tema del agua, o sea, el tema de riego para Cotopaxi. Algo se ha hecho, pero lamentablemente en muchos sectores en medio hacer se ha quedado abandonado, en la mayoría de esos sectores se ha quedado solamente en el ofrecimiento. Hay unas pequeñas partes que existe implementación de riego, sí, pero en comparación con Tungurahua dice que estaría aquí apenas el 15%.
Digo primero el tema del agua, o sea, el tema de riego tecnificado aquí en la provincia de Cotopaxi. Segundo, es la gestión ambiental, el cuidado y manejo de los páramos para que en el primer momento podamos mantener el caudal existente del agua y con el pasar del tiempo podamos ir recuperando el número que se vaya incrementando caudal del agua y así de esa manera podamos garantizar agua para futuras generaciones. ¿Qué se lo ha hecho? Según el PDOT actual de la prefectura, en el inicio plantean la evaluación del PDOT anterior, del 2019, por ejemplo. ¿Qué plantean allí? Hacen una evaluación. Han planteado como meta cuidado y manejo de los páramos y en el resultado dice no cumplido. O sea, ¿cómo es posible que en 20 años, o sea, más de 20 años de gestión en la prefectura, que ni siquiera hicieron ese cuidado y manejo de los páramos cuando ellos mismos propusieron en su planificación? Entonces, con eso, ¿qué me quiero decir? Cuando yo tenía por allá por los años 2000, 2002, y un poco más antes, cuando nos íbamos al páramo de Cuturibí Chico, esos ríos eran anchos, o sea, era cantidad de agua. Montados en caballos buscábamos lugares lo más estrecho posible para poder cruzar al otro lado. Ahora, estimado amigos, queridos cotopaxenses, después de 20 años, están en algunos casos completamente secos, en algunos realmente habrá el 5% del total del caudal del agua que existía en aquel momento. ¿Quiénes son los responsables de que no hayan cuidado en los páramos? Por supuesto, la prefectura. Entonces, nosotros decimos primero tema de riego, segundo, gestión ambiental por tema del tema del agua, tercero, la vialidad. Aquí en Cotopaxi, si bien es cierto, algo se ha hecho en comparación con Tungurahua. En Tungurahua estaría construido alrededor del 90% de red vial rural, aquí apenas el 10%, y ese 10% de construcción de vías. Nosotros, como decimos, creo que han hecho chaupi chaupi, como quiera. Por eso es que en algunos sectores que cuando construyeron la vía, después de 3 meses, 4 meses estaban destruidos, por ejemplo. La vía que va de aquí de Saquicilí, Pichicilí, que sale a Curva de Maca, después de 3 meses estaba destruido. Hasta ahora solamente está rellenado piedras y lastre. No se han terminado reparando, digamos. La vía, la Avelina, allá en el norte de la Tacunga, después de 3 meses varios tramos estaba destruido. En Huasaganda lo mismo, varios tramos destruidos. O sea, es decir, exacto. Entonces, han hecho la vía, sí, para mi opinión, han hecho a medias, chaupi chaupi, sin una debida planificación con una revisión técnica. Entonces, nosotros consideramos que la vía es una de las ejes prioritarias aquí en la provincia de Cotopaxi, pero bien hecho, sin sobreprecio, bien técnicamente planificado. Entonces, en ese marco, permítanme, en ese marco, cuando tengas riego, cuando tengas cuidado de los páramos que permita generar mayor cantidad de agua y cuando tengas vialidad, nosotros decimos, ahí vamos a ir al fomento productivo. ¿En qué consiste para nosotros el fomento productivo? Significa que con apoyo de la prefectura, que tiene la responsabilidad legal de apoyar a los pequeños emprendimientos, a las pequeñas empresas, a los campesinos, a los pequeños medianos productores agropecuarios, la prefectura tiene la obligación de atenderlos. En este periodo que sale de la prefectura, en eso han tenido registrado en la dirección de fomento productivo de la prefectura, registrado cuántos emprendedores, cuántas pequeñas empresas existe aquí en Cotopaxi y para apoyarlos. En efecto, alguna vez han tenido que poner en el presupuesto X cantidad de recursos para entregar a los pequeños productores, a los pequeños emprendimientos, pero lamentablemente no han entregado, así como vienen engañando a cuántas comunidades diciendo que vamos a hacer carretera, le hacen constar en el presupuesto, pero después no lo ejecutan. En ese marco, nosotros consideramos en el eje de fomento productivo lo siguiente, permítame unos minutos así en rápido. La prefectura, vamos a inyectar recursos a los pequeños emprendimientos que recién están comenzando, a los que ya tienen hecho algo y a las pequeñas empresas que están trabajando de alguna manera. Para ellos tenemos que inyectar recursos para que en el primer momento, si ellos, digamos, la pequeña empresa tiene 10 trabajadores, pero con apoyo de la prefectura, en herramientas principalmente, entonces ellos puedan generar o duplicar la capacidad productiva y en ese marco puedan incrementar más trabajadores. Repito, si tuvieron 10 trabajadores con el apoyo de la prefectura e incrementando la capacidad productiva, pueden tener ya no solo 10, no pueden tener 15, 20 trabajadores y ahí al mismo tiempo generamos empleo. Por ejemplo, los pequeños bloqueros. Aquí, ¿en cuántos compañeros y compañeras que han emprendido pequeñas fábricas de bloques? ¿Cuántos están quebrados, pero están cargados semejante deuda a las cooperativas, a los bancos? Que ahora mismo las cooperativas prácticamente sus intereses es asaltante prácticamente. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Una breve capacitación, una breve conducción, que no necesitan mucho, sino en cuanto a cómo sería la relación desde la prefectura en cuanto al apoyo. En ese sentido sería la capacitación. La prefectura decimos que debe dotar de herramientas para los pequeños bloqueros, dotar de materia prima, por ejemplo, haciendo convenio con fábricas de cemento para que no le den a $8, para que se la pueda entregar a $5, por ejemplo. Entonces nosotros decimos entregar materia prima para los pequeños bloqueros, solamente como ejemplo lo estoy poniendo, que para el resto es lo mismo.
Pero cuando tienes la producción, ¿qué hacen? Muchos compañeros no pueden solventar la venta porque no tienen en qué transportar. La prefectura, mediante convenio interinstitucional con otras provincias, con otras prefecturas, decimos que apoyará en la transportación para que se pueda vender de mejor manera los productos producidos aquí en Cotopaxi. Así lo haremos con los pequeños emprendedores que hacen helados, con los de lácteos, etcétera, 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 porque venimos trabajando con los pequeños emprendedores, particularmente del norte de la Tacunga, en Salcedo, en Pujilí. Con eso nos hemos asesorado. Nosotros sabemos en otros ámbitos, digamos, pero hoy nosotros hemos dicho, nuestros asesores serán los pequeños emprendedores, serán las pequeñas empresas quienes en el in situ están haciendo. Entonces, ellos que han dicho, los productos producidos, en este caso aquí en Cotopaxi, producidos por los pequeños emprendedores, por las pequeñas empresas, más se vende en la costa ecuatoriana, en la Amazonía, pero no tenemos apoyo. Entonces, en ese marco, la prefectura va a inyectar recursos en herramientas y también en la venta. Repito, firmando convenio interinstitucional, por ejemplo, tema de lácteos, firmando convenio con prefectura de Manabí, Guayas, Esmeraldas, que la vamos a ganar, por ejemplo. Necesitamos que parte del convenio que nos den un espacio allá en esas provincias, que nos ayuden a promocionar los productos producidos aquí en Cotopaxi en los medios de comunicación. De esa manera nos ayuden a vender. El último eje es el tema de cooperación internacional. Permítame un segundo igual. A nosotros ya nos han llamado algunas embajadas. Sabiendo que el Ángel Tipantuña está de candidato, ya nos han acercado. ¿Qué nos han dicho? Mira, Ángel, tú llegas a la prefectura, pero no vas a hacer como lo que han venido haciendo. Gestionas por ahí un par de becas para posgrado, para pregrado, que no está mal, sí, pero para sus panas, para sus amigos, solamente para su argolla. Y la gran mayoría de la población ha abandonado. Y por ahí se le presenta una danza en China, en Japón, ya suficiente. Entonces nosotros decimos, con ese contacto, decimos que necesitamos gestionar los recursos que sean necesarios para las obras de mayor envergadura aquí en la provincia de Cotopaxi. Entonces, nuestra gestión, nuestra capacidad, profesionalismo en la prefectura con todo el equipo profesionales que vamos a tener. Decimos, los recursos vamos a gestionar a través de cooperación internacional, recursos extra presupuestarios y los recursos que entregará el Estado ecuatoriano. Necesitamos agilitar los procesos de obra pública hasta último centavo que vaya en la obra pública. Hasta ahora sabemos aquí en la prefectura todavía habrían gastado alrededor de 40% y ya estamos en diciembre. En la Dirección de Gestión Ambiental no habrían gastado el presupuesto existente. Entonces, a eso decimos que más de 20 años de administración de la prefectura, llegamos a una conclusión, sería una administración totalmente ineficiente y corrupta. En ese marco, el Ángel Tipantuña viene a rescatar la prefectura que está en las garras de un pequeño grupo y ponemos, o sea, en vez de que la prefectura esté en manos de un grupo de vivos, queremos la prefectura para todos y todas. Ángel, gracias por habernos expuesto de manera resumida el plan de acción que ustedes tienen, justamente planteado como un proyecto para la prefectura de Cotopaxi. La consulta era puntual justamente por el tema del agua, para avanzar en un par de temas y para una próxima entrevista seguir avanzando, seguir abordando los otros. Pero si algo podemos entender o si algo podemos comprender de todo lo que usted nos ha expuesto en esta jornada, es que las autoridades, aparentemente quienes han estado en la prefectura de Cotopaxi, han dejado de cumplir con sus obligaciones o no han hecho las cosas para todos, sino para un determinado grupo, según lo que usted nos manifiesta. Esto se llama corrupción. Este creo que es el principal de los problemas que ustedes enfrentarán, pero situaciones prácticas, situaciones que nos lleven a creer que es posible erradicar un sistema corrupto que está enquistado en una administración. No me refiero solo al gobierno provincial de Cotopaxi, esto puede extrapolarse a toda la administración pública en el Ecuador. ¿Es posible, Ángel, en un periodo de gobierno iniciar un cambio tan profundo como el que usted plantea? Por supuesto que es tan posible. ¿Cómo? Con la participación real de la ciudadanía y una administración honesta y transparente. En ese marco, el Ángel Tipantuña, a la cabeza que nos vamos a la prefectura, tiene una trayectoria intachable. Nosotros no tenemos rabo de paja, no estamos involucrados en temas de nepotismo, en ninguna cosa de eso. Yo vengo de una familia tan humilde, tan empobrecida. Yo soy el único hermano de todos los hermanos, que somos 11 hermanos y hermanas. Yo soy el único profesional. Mis hermanos son pequeños agricultores, pequeños emprendedores. Entonces, ellos no están metidos, como se dice, en el accionar político. Por tanto, o sea, no hay ninguna duda de que el Ángel Tipantuña, así como han hecho otros, va a llevar a los hermanos de asesores, a los primos para que sean directores. El Ángel Tipantuña no hará eso porque conocemos las prohibiciones legales. En ese marco, en efecto, no dice el Ángel Tipantuña en calidad de candidato. Ahora mismo, la prefectura sufre semejante escándalo de corrupción a escala nacional. No lo dice el Ángel Tipantuña, dice las investigaciones de la Fiscalía, dice publicaciones de varios medios de comunicación. En ese marco, haciendo una breve comparación, por ejemplo, con la provincia de Tungurahua. Tungurahua, desde anteriores administraciones, no la última, sino desde las anteriores administraciones en la prefectura, en casi 20 años de administración en la prefectura, ¿qué es lo que hay?
la red vial habría sido construido alrededor del 90%. Por eso que cualquier ciudadano de aquí de Cotopaxi, de la Tacunga, se dice, por donde quiera que vaya, en Tungurahua existe asfalto de la vía. En Tungurahua está construido el riego tecnificado. En Tungurahua existe fomento productivo. Allá tenemos, o sea, tienen los hermanos de Tungurahua pequeñas empresas, pequeños emprendimientos. Allá existe la dinamización de la economía a través de generación de empleo. Y allá, mire, allá no Ángel, hemos visto. deberemos importar entonces talento humano de Tungurahua para que nos No enseñen cómo necesariamente, hacer las sino que le cosas. estoy diciendo en nivel de gestión, en nivel de capacidad de gestión y honradez podríamos llamar. Y allá, en ese periodo, hay mayor desarrollo en Tungurahua, pero no hemos visto prefecto destituido, prefecto detenido, funcionarios de la prefectura detenido. Acá en Cotopaxi ocurre lo contrario, la mayoría de la población en el completo abandono. Un pequeño grupo de vivos han hecho empresarios, han hecho ricos. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Aquí, primero, habría incapacidad. Segundo, a lo mejor esos recursos que tenía que ir a la obra pública posiblemente estaba terminando en hechos de corrupción. Entonces, ¿cómo podemos entender en ese similar periodo en algunas provincias bastante desarrollado y aquí en Cotopaxi no ha desarrollado, al contrario, ha profundizado el mayor empobrecimiento? Entonces, todo eso necesitamos cambiar y necesitamos transformar, y el Ángel Tipantuña viene a transformar eso. Ángel, lastimosamente el tiempo para esta entrevista se nos ha terminado, pero le agradecemos el hecho de que pueda haber compartido con la ciudadanía, con nuestra comunidad, pues parte de las propuestas que ustedes tienen. Y obviamente una visión distinta de los problemas que se está enfrentando en la prefectura de Cotopaxi, pero que sin duda merece ser ampliada en otros espacios y en otras emisiones posteriores. Muchísimas gracias por el espacio, un buen día. Estimados amigos, el licenciado Ángel Tipantuña, candidato a la prefectura de Cotopaxi por las listas 5, el respaldo de la Revolución Ciudadana, estuvo junto a nosotros en esta mañana.